Muy buenas noches. Comenzamos a grabar en esta noche el martes 25 de julio del año 2023. Como siempre, un verdadero privilegio poder estar, coincidir, compartir juntos lo que la palabra de Dios nos puede enseñar. Y en esta noche yo quisiera entonces comenzar dando gracias a Dios. Si lo hacen conmigo, lo hacemos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por el privilegio enorme de sabernos hijos tuyos. Padre, el privilegio enorme de conocerte, de ser copartícipes contigo, Señor, en la obra que estás llevando a cabo en este tiempo, en este espacio, para cada uno de los que en tu cuerpo, Señor, en tu iglesia, te reconocemos. Gracias, Señor, porque siempre tu palabra ha sido fuente de vida y de inspiración. Padre, algo que nos anima, nos alienta, nos impulsa, nos reta, Señor, a seguir adelante. Gracias, Señor, porque todo esto siempre lo podemos pedir y confiar en que lo recibiremos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En esta noche yo quisiera comenzar en un versículo que pues es conocido seguramente para ustedes, que se encuentra en Mateo 6:33 y que algunos de ustedes inclusive seguramente lo saben de memoria. Dice el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, o dicen otras versiones, vendrán por añadidura. Y entonces lo compartimos aquí para que quede claro que es parte de la palabra y que nos va guiando. Ahora, si nosotros nos preguntáramos entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque curiosamente los hijos de Dios estamos a veces muy afanados en hacer cosas, y es porque nuestra identidad se ha ido distorsionando y hemos encontrado en hacer cosas la base de nuestro reconocimiento, de nuestra valía, de nuestra identidad. El Señor Jesús entonces nos va a decir, pues busca primeramente el reino de Dios. O sea, antes de cualquier otra cosa, busca el reino de Dios y su justicia, la justicia del reino de Dios. Y todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas, ¿cuáles cosas? Bueno, pues cuando ustedes ven los versículos anteriores, todas aquellas cosas que son causa de nuestro afán. Y dice entonces, para que entendamos el contexto, en Mateo 6:25, por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, ni qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo o qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, o sea, no cosechan, dice, ni recogen en graneros, o sea, no están en una labor de trabajo como nosotros lo hacemos, tratando de producir, tratando de alcanzar, tratando de lograr, tratando de ver metas, alcanzar entonces los indicadores de desempeño. Dice, no, no se preocupen de todas esas cosas. Dice, y vuestro Padre del cielo las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadiros a estatura un codo? Y por el vestido, dice, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, ¿sí? No trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
les serán añadidas. Ahora, si en lugar de decir todas estas cosas, dijéramos las causas de vuestro afán, las causas de tu afán, de mi afán, nos serán añadidas, entonces lo entenderíamos con mucha mayor claridad. Pues probablemente sí. Y entonces quisiera yo preguntar en esta noche, como pregunta de inicio, ¿qué pasa con el afán? O sea, ¿qué consecuencias trae el afán en el corazón de una persona? Seguramente alguno de ustedes se ha afanado en alguna cosa y puede tener experiencia. Si usted nunca se ha afanado en nada, pues vaya, qué envidia y de la buena, ¿sí? Porque habemos personas que a la edad que tenemos se nos ha ido la vida en afanes. Entonces, pregunto, ¿sí? Dejo de compartir y les pregunto a todos ustedes, ¿qué ha sido la causa de tu afán? ¿Y cómo afecta el afán el corazón de una persona? ¿Alguien quisiera colaborar compartiéndome? Una de las cosas que yo considero que muchos crecimos viendo lo material y aspirando a tener cosas, a trabajar, a hacer cosas y pidiendo a Dios, pero no necesariamente de la manera correcta, sino que como un aliado para alcanzar nuestras metas y no necesariamente tomándolo a él como un modelo de vida, sino tomando a Elon Musk como modelo de cosas a lograr. Y si no tienes lo que Carlos Slim, si no tienes lo que fulanito de tal, si no tienes lo que Toño Chavarría, si no tienes lo que X gente, no estás bien. Entonces, cuando pusiste el primer versículo, a mí me pegó durísimo porque eh, lo empezamos mal desde el principio y lo que mal empieza, pues mal acaba. Entonces, desde ahí yo noto un patrón de erróneo, de estar afanado en lograr cosas y estar estresados, estar enfermos y no disfrutar lo que realmente se va teniendo y lo que día a día nos da Dios. No lo alcanzamos a ver todas esas maravillas porque logramos algo y no lo gozamos y no lo disfrutamos y queremos tener más solo por tener. Ese sería mi comentario. Ya, tú dirías entonces, antes de que dejes de hablar, Ujú. tú dirías que entonces en tu caso el afán ha sido el tener. Sí, Ok. y darme cuenta a estas alturas, tanto tiempo perdido. Ujú. Muy bien. No, pues muchas gracias. A ver, entonces vamos a ver quién más quiere colaborar. ¿Qué significa para ustedes afán y en qué área es donde tú te has afanado? Pastor, ¿me escucha? Adelante, adelante. Eh, para mí afán es llenar un vacío, querer llenar algo con cosas, pensando solamente en mí y dejando de pensar en el prójimo, y solamente querer tener yo, este, querer tener esto, querer tener, solamente yo creo que cuando uno va a la profundidad de la relación con Dios, Dios suple, Dios llena, pero cuando no, uno está buscando llenar, ¿no? Llenar con cosas. Aún a veces, cuando uno no está casado, quiere casarse, después quiere tener hijos y así. Siempre uno está queriendo llenar un vacío y solamente pensando en uno, no pensando en el prójimo. O sea, siendo egoístas, ¿no? Ujú. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿O seguimos adelante? Pastor, Adelante, Gustavo. en mi caso la afán había sido, y lo veo muy claro, en los últimos 7 años había estado siendo el querer que mi familia esté convertida y que le estemos sirviendo juntos a Dios.
Entonces eso sí me había estado trayendo bastantes preocupaciones, desgastes, y apenas he estado comprendiendo los últimos meses que es Dios quien se encarga de un encuentro personal de cada uno de sus hijos, ¿verdad? Que son hijos de Él y no, o sea, más que míos en caso de mis 3 hijos, ¿verdad? Así es que he de dejarle en sus manos esa relación de ellos con Dios, ¿verdad? Así es que ese había sido mi afán, pues, Ujú. lo he estado haciendo así. Eso es. Ahora, si ustedes se fijan, y continúo entonces con lo que estábamos comentando, cuando empieza a decir el Señor Jesús, fíjense en las aves, y las aves tienen hambre, pero ellas se suplen de lo que Dios ha puesto a su alrededor. Las aves no siembran, no ciegan, no recogen en graneros. Bueno, nosotros sí sembramos, sí segamos, sí recogemos y sí guardamos. No somos aves. Pero Dios tiene cuidado de ellas y de alguna manera tiene cuidado de nosotros, ¿sí? O cuando nos fijamos también en las flores, en los lirios del campo, dice, no hilan, no trabajan, y Dios les viste, sí, pero si yo no trabajo, pues voy a salir desnudo y entonces pues va a ser causa de una serie de conflictos. Entonces yo sí trabajo y sí voy y compro ropa. Cuando estoy diciendo estas cosas, y yo sé que lo estoy diciendo para provocar una cierta contradicción de entrada, yo tendría que preguntarme, ¿qué implica la función de lo que Dios está haciendo con los pájaros o con los lirios del campo? ¿Y qué implicaría en mí el tomar estas palabras de Jesús y tratar de adaptarlas a lo que tiene que ver conmigo? Bueno, parte entonces de lo que voy a tratar de hacer es de tomar Mateo 6:33 y tratar de contestar esto que he dicho, que aparentemente es una contradicción, y decirlo entonces desde la perspectiva de la respuesta de Jesús. Cuando Jesús dice, la respuesta de todo esto es que busques primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios. Y las demás cosas, todas las respuestas que son causa de tu afán, van a ser añadidas. Quiere decir entonces que cuando nosotros nos afanamos, lo que estamos haciendo es dejar en un segundo o a veces hasta en un último lugar lo que sería el reino de Dios y la justicia de Dios, y ahorita hablaremos qué implica decir el reino de Dios y la justicia de Dios, para que entonces todas estas cosas me sean añadidas. Afanarse en el sentido estricto es preocuparse. Afanarse en el sentido estricto es tomar el lugar, la responsabilidad de hacer algo para que suceda. Y poner entonces todo mi pensamiento, toda mi intención, toda mi emoción en ello. Y no me gusta la palabra preocuparme, porque la palabra preocuparme significa ocuparme de las cosas antes de que pasen. Y ocuparme de las cosas antes de que pasen no es malo en sí, porque yo me puedo ocupar de mi salvación antes de estar en lecho de muerte. Yo puedo ocuparme de mi vejez antes de llegar a ella. De hecho, si somos honestos y pensáramos en estas cosas desde una perspectiva saludable, en Eclesiastés capítulo 12 hay un versículo que sería muy contradictorio
si preocuparse fuera pecado en sí. Y dice Eclesiastés capítulo 12 en el verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Eso es ocuparte de algo antes de que suceda. O sea, comienza a atender las cosas eternas desde tu juventud, antes de que llegues a viejo, antes de que se endurezca tu corazón, antes de que te portes como un enemigo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ocuparme de las cosas antes no es malo en sí. Y entonces tiene que ver con un asunto de actitud. Entonces, ojo con lo que voy a estar diciendo. Cuando nosotros estamos diciendo que tenemos que buscar no afanarnos, en el sentido estricto, lo que estoy diciendo es no tomar una atribución que no me toca porque es atribución de Dios. Lo voy a volver a decir. Afanarme en el sentido estricto es tomarme una atribución que no me toca porque le toca a Dios. Y entonces frustrarme porque las cosas no salen, angustiarme porque las cosas no suceden, desesperarme porque el mundo no se comporta de acuerdo a lo que yo quisiera, cuando de fondo se me olvida que yo no soy Dios para hacer que esas cosas sucedan. Y entonces resulta que cuando yo le quito el lugar a Dios y me pongo yo en su lugar, ya no estoy buscando en primer lugar el reino de Dios y la justicia de Dios, sino que ahora estoy buscando el reino del Pablo Cancino y la justicia del Pablo Cancino, y entonces estoy afanado. La palabra afán, ¿sí?, implica trabajo. Por eso el Señor Jesús decía, cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propio trabajo. Pero cuando el Señor Jesús está diciendo, cada día tiene su propio trabajo, también implica que cada persona tiene una limitación en el tipo de trabajo que puede hacer. Entonces, por ejemplo, en estos días que ha estado lloviendo, y eso es algo que cada año hay que hacerlo, y es parte de lo que es mi privilegio por estar aquí en casa, es que cuando llueve, dado el terreno que tenemos, que ustedes conocen, que tiene una inclinación desde la carretera hacia la casa, el agua, conforme va lloviendo, se va a ir acumulando en arroyuelos, ¿sí?, en líneas de agua, y esas líneas de agua, esos arroyuelos van a ir arrastrando las piedras que hemos puesto sobre la terracería para que no se haga lodo. La mayoría de ustedes lo conocen porque han venido caminando por acá. ¿Y qué pasa si se empiezan a formar pequeñas líneas donde ya no hay esas piedras? Significa que cada vez va a llevar mayor fuerza el arrastre del agua y va a ir formando zanjas. Y si yo no agarro entonces un asadón, un rastrillo, y emparejo de nuevo ese espacio, las zanjas serán cada vez más profundas. Y al terminar entonces la temporada de lluvias, tendría el camino en muy malas condiciones, causa de mi negligencia. Porque si yo lo estoy haciendo constantemente, el hecho de que esté distribuido lo mejor posible esa grava, esa arenisca allí, va a hacer que el agua se distribuya en todo el camino, que no lleve corriente fuerte y que no haga zanja. Entonces, el tiempo de lluvias trae mi propio afán. Yo tengo que arreglar esa parte. Pero no está en mí decidir si llueve o no llueve. Está en mí decidir si lo arreglo o no lo arreglo. Y nada más.
Cada temporada de lluvias, previo a la temporada de lluvias, tenemos que impermeabilizar los techos de acá de la casa. Yo me imagino que mucha otra gente del mundo tiene esa misma inquietud, y sobre todo los que en el rancho tenemos techos de teja. Entonces, en el tejabán donde estamos hay que impermeabilizar para que el agua entonces no se filtre, porque la madera al humedecerse se pudre y eso hace entonces que se debilite la estructura, etc. ¿Sí? Y una vez más, no es mi prerrogativa intentar hacer cosas para que no llueva, para que llueva fuera del tejabán. O sea, todas esas cosas serían bastante estúpidas si quiera plantearlas. Entonces, ¿qué sí me toca? Lo que me toca es comprar una cubeta de impermeabilizante y verificar entonces que esté impermeabilizado. Lo hago yo, lo hace Guada, lo hacemos juntos, pero lo importante es que se impermeabilice para que cuando llueva tengamos las menores filtraciones posibles. El afán es querer tomar un trabajo más allá del trabajo que te toca. Marta y María iban a recibir a Jesús, hermanas de Lázaro. Y llega María y se sienta a los pies de Jesús y está escuchando la enseñanza de Jesús. Y Marta está enojada porque María está allí sentada y le dice, maestro, dile que me ayude. Y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada estás. ¿Sí? Estás tomando una responsabilidad más allá de la que te toca. Y por eso te estás frustrando, te estás amargando, y le estás amargando la vida a tu hermana y hasta a mí ya me tocó las regañadas, ¿eh? ¿Por qué? Porque de repente nosotros queremos hacer cosas que no nos tocan en lugar de buscar el reino de Dios y la manera en que Dios hace las cosas. Ah, dijimos que eso era la justicia, ¿verdad? Y si no, pues ya lo estamos diciendo. ¿Qué es lo justo? Lo justo es lo que a cada uno le toca, eso es lo justo. Y la justicia de Dios es cuando nosotros entendemos qué es lo que a cada uno le toca hacer. Y entonces cuando lo entendemos, de alguna manera dejamos de estarnos peleando y frustrándonos por cosas que no nos tocan. Aquí en casa es una embajada de los cielos. Así me lo dijo Dios hace unos días o ya bastantitos. Yo estaba molesto porque las ardillas se comían ciertos frutos. Bueno, pensando como agricultor, claro que uno quiere disfrutar ciertos frutos. Y entonces me puse unos días de cazador a cazar a las ardillas. Y escuché la voz de Dios que dijo, ¿y a ti quién te va a cazar? O sea, ¿soltaremos al cazador para que venga y te case? Y digo, Señor, ¿por qué? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Y me dice Dios, ¿y dónde quieres que coma la ardilla? O sea, la ardilla es una criatura que yo hice. Y si yo digo que es una plaga, pues Dios me va a decir, mira, plaga para este planeta eres tú y no la ardilla, ¿sí? O sea, los que han hecho el cambio climático no son las ardillas, ¿sí? Y los que han acabado con otras especies no son las ardillas. Así que tengo más condiciones de ser considerado delante de Dios una plaga si me porto de esa manera, ¿sí? Y entonces Dios me dijo, ¿qué quieres que coman las ardillas? ¿Cuáles de los árboles sí pueden comer mis ardillas de mis árboles? Y yo dije, los que quieras, Señor. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado sembrando arándanos en diferentes partes de la propiedad para que entonces las ardillas puedan tener algo que comer. Yo sé que hay otras épocas del año donde no hay arándanos, ¿sí? Y entonces el asunto es, ¿cuál es tu trabajo? O sea, si tú estuvieras en el huerto de Edén, ¿cuáles animales matarías nada más por decir que no se metan a donde según tú es un espacio prohibido? Porque Dios le dio el huerto del Edén al hombre para que lo trabajara y lo guardase. No nada más los árboles, lo que estaba adentro.
Y entonces no sé si se han dado cuenta que aquí en el terreno tenemos chachalacas. Y saben ustedes que cuando vino mi hermano hace unos días, mi hermano, fíjense ustedes, de toda una vida, de repente se puso y dijo, oye, se oyen como chachalacas. Le digo, sí, aquí viven chachalacas. Dice, nunca habían vivido chachalacas en este lugar. Y Dios me dijo, pues nunca las habías dejado, ¿verdad? Y entonces, el asunto es, ¿qué pasa cuando nosotros nos afanamos? Nos convertimos en los destructores de la obra de Dios. Nos convertimos en los destructores de la propiedad de Dios. Nos convertimos en destructores de la riqueza, de la vida de Dios. Porque una persona afanada es una persona que ha trascendido sus propios límites para meterse en los límites de Dios. Y ha brincado la barrera de lo que le tocaba y ahora está preocupado queriendo hacer cosas que no le tocaban. Y por eso estamos afanados. O sea, si Dios no me lo dio, entonces yo lo quiero agarrar a fuerzas. Y Dios dice, y bueno, ¿y no será que yo no te lo quería dar? Y entonces andamos recurriendo a muchas cosas que en la práctica son perversas. No me dieron el puesto en el trabajo y entonces voy y corrompo a alguien para que entonces me lo den. Y eso no es de Dios. No te era lícito tener una relación y vas y corrompes, enamoras a la persona para que entonces se fije en ti. Cuando no te tocaba ya no era lícito. No te tocaba una parte de la herencia y haces cosas para que te toque la parte de la herencia. No te tocaba, ¿sí?, un reconocimiento y mueves las cosas para que te toque el reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y estás afanado, estás yéndote más allá de los límites y entonces estás preocupado porque las cosas no salen como tú quisieras. Por eso en Mateo 6:32 dice, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Los gentiles hablando de aquellos que no tienen una fe puesta en Jesús y que no hacen las cosas a la manera de Dios. Dice, pero tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de esas cosas. O sea, ¿sabrá Dios que yo tengo necesidad de recursos económicos para mantener a mi familia? Sí, seguramente sí. Porque se lo digo constantemente, Señor, échame la mano con esto, échame la mano con aquello. Y sí, seguramente el Señor Jesús sabe todas esas cosas, dice, pero hazlo a mi manera, no a la tuya. Deja que yo lo haga a través de ti, que deja que yo lo haga por ti. No metas la mano tú. Hay gente que dice, no, yo no le pido a Dios que me dé, con que me ponga donde hay y yo me sirvo solito. Sí, pero ¿quién te dice que eso que estaba en el plato era para ti y no le quitaste a alguien más lo que era de Dios? Me estoy explicando lo que intento decir. Y entonces cuando nosotros decimos, busca primeramente el reino de Dios, busca primeramente, ¿sí?, las cosas que Dios hace, el propósito de Dios, el proyecto de Dios y la justicia, y haz las cosas a su manera. Y entonces las cosas te vendrán por añadidura. Busca los propósitos de Dios, los proyectos de Dios, las cosas que Dios quiere hacer y hazlas a la manera de Dios. Y entonces Dios se encargará de darte, de prosperarte, de enriquecerte en la manera en que tú debas y puedas y necesites que Dios lo haga. ¿Es más fácil meter la mano uno? Pues para muchos sí, ¿verdad? Seguramente si meto la mano, sí, antes que todos, pues me voy a agarrar 2 piezas en lugar de una. Pero ¿quién no te dice que la segunda que te comiste dejó a alguien con hambre porque cada quien tenía la suya? Y entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cómo el reino de Dios es algo que más que formarlo afuera, tenemos que formarlo adentro.
y que el reino de Dios no es un asunto de palabras, porque habrá gentes que van a decir entonces, no, pues es que, mira, yo creo en Dios, y yo sé, yo hay un montón de gente que conozco que se dice creyente, pero yo no diría creyente, yo diría crédulo, porque se echa sus mentiras solo y se las cree. Eso es crédulo. Creyente es cuando tú crees en lo que Dios dice, no cuando tú te crees cualquier cosa que sale de tu loca cabecita y que la tomas como argumento para hacer las cosas a tu manera. ¿Sí? Dice el Señor entonces, porque el reino de Dios, 1 Corintios capítulo 4, verso 20, no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? Dice, ¿iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? O sea, lo vas a entender por las buenas o por las no tan buenas. ¿En qué consiste el reino de Dios? En el poder manifestado. Pero ¿cómo sabes tú que el poder es manifestado? Yo hace tiempo, y ustedes saben que soy de rancho, ¿sí? Y Dios me habla como gente de rancho. ¿Cómo sabes tú que algo tiene el poder de Dios? ¿Dónde se ve el poder de Dios? En el rancho, uno dice que tiene poder cuando tú puedes llevar la rienda de algo. ¿Sí? En el rancho, términos de rancho, el que tiene el poder es el que tiene la rienda, porque el que tiene la rienda es el que decide hacia dónde va el caballo. Y entonces, alguien es tan poderoso como la rienda que trae. Pero, ¿qué significa entonces el poder de Dios? Porque hemos dicho, y acabo de decirlo en este momento, ¿sí? Que cuando nosotros estamos hablando de ese poder de Dios, porque el poder de Dios no es comida ni bebida, bueno, primero dijimos 1 Corintios 4:20, perdón, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y la máxima manifestación de poder que yo veo de Dios en una persona es, como decía Proverbios 25, verso 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué tan poderoso es Dios en tu vida? Ok. ¿Qué tanto atiendes la rienda? ¿Qué tanto te sometes a lo que Dios dice? Porque cuando nosotros pensamos en poder, es bien curioso, los seres humanos pensamos en poder y pensamos en volar, pensamos en caminar sobre el agua, pensamos en que pongamos las manos y la hagamos así y salga fuego. Yo sé que no me van a creer ustedes, bueno, si ven películas de superhéroes, todos los superhéroes, el que no vuela, ¿sí? Entonces camina sobre el agua o agarra las cosas duras como el metal y las dobla, golpea entonces la roca y la desbarata y uno dice, wow, qué poderoso. No. ¿Dónde se nota el poder? La palabra de Dios dice, Proverbios 25, verso 28, en la rienda. En la capacidad de dominarte a ti mismo. ¿De qué sirve un hombre que tiene la capacidad de manifestar fuego con las manos si anda rostizando a medio mundo? Así se lo dijo el Señor Jesús a Juan y a su hermano Jacobo. Cuando ellos dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego sobre Samaria? Porque no fueron
estuvieron dispuestos a recibirte, a abrirte sus casas, ¿sí? Y Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, ¿sí? O sea, le está diciendo, ustedes son demoníacos, ¿sí? Son unos terroristas, ¿sí? Son unos sicarios espirituales. El Hijo del Hombre, ¿sí? Vino a salvar lo que se había perdido, ¿sí? No vino a calcinar gente que no te reciben en la casa, ¿sí? Y entonces cuando nosotros entendemos cómo el afán nos lleva a salirnos de la rienda de Dios y andamos como, bueno, burro sin mecate significa montura sin rienda, ¿verdad? Pero ¿qué es burro sin mecate? Metiéndonos en lo que no debemos, hablando lo que no debemos, haciendo lo que no debemos, porque la rienda de Dios no nos ayuda, no la hemos tomado para mantenernos. Entonces, el reino de Dios se empieza a manifestar en una persona en medida que la persona, y yo sé que esta interpretación que estoy haciendo es bastante incómoda, seguramente debe haber muchas más a la medida de lo que la gente quiera para que el cristianismo le sea agradable, aunque lo haga inútil. Va a decir Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ahora sí, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y una vez más esta palabrita incómoda de la justicia. ¿Qué es justicia? Dijimos que justicia es lo que a cada uno le toca delante de Dios. Eso es justicia. Paz significa ausencia de contienda. La paz es cuando no hay batalla. Gozo es contentamiento. Fíjense qué cosa tan curiosa. Justicia, lo que me toca y no estoy discutiendo, no estoy peleándome, no estoy queriendo arrebatarle a nadie nada. A eso se llama paz. Y gozo, no estoy refunfuñando, no estoy amargado, no me estoy quejando. Híjole, ese reino de Dios casi no lo veo, ¿verdad? Porque lo que yo veo es que cuando algo no es lo que yo quiero, entonces me pongo y yo decreto y yo ordeno y yo arrebato y yo no me aguanto las ganas de decir, a ver, Señor, ¿qué quieres que yo tenga? Ahora, yo no estoy en contra de decretar, no, yo creo que decretar es bíblico. Dios ha decretado un montón de cosas. Y a menos que tú seas el Espíritu Santo, tengo mis reservas si todo lo que tú decretas realmente está en el contexto de lo que Dios quiere. Porque a veces la oración no es comunicación, es berrinche con el Padre, ¿sí? ¿Por qué hiciste las cosas de una manera en que a mí no me convienen? ¿Por qué al otro le diste más y a mí menos? ¿Por qué le tocó un lugar de mejor privilegio que a mí? ¿Por qué el otro tiene más abundancia y yo menos? ¿Sí? En lugar de decir, Señor, ¿qué tengo que aprender de todo esto? Señor, ¿qué he hecho que hace que la bendición que tú me quieres dar de repente no la veas, Señor? Y entonces el reino de Dios no es comida ni bebida, y con eso está hablando que no son cosas naturales, biológicas, meramente de la vida cotidiana, como decía hace un momento, de las aves que comen, ¿sí? Y Dios tiene cuidado de ellas, sí, pero dice, el reino de Dios es más que eso. El reino de Dios es más que suplir las cuestiones naturales. El reino de Dios es justicia. ¿Qué es lo que Dios me quiere dar? ¿Qué es lo que me toca? ¿Qué es la posición que tengo que llevar a cabo? ¿Cuál es el rol? Paz, donde no tenga contienda en mi corazón, donde no tenga pleito en mi corazón. La envidia es una contienda contra el otro y es una contienda contra Dios. La envidia me convierte en enemigo de mi hermano y en enemigo de aquel que le dio a mi hermano. Y el gozo es amargura, es muerte, es contaminación, ¿sí? Perdón, la falta de gozo, ¿sí? Es amargura.
Y entonces cuando yo estoy en contentamiento, porque soy lo que tengo que ser, y estoy en paz con eso, y estoy contento con eso, entonces yo empiezo a ver el reino de Dios. Pero no lo empiezo a ver afuera, lo empiezo a ver adentro. El reino de Dios es algo que surge adentro. Y la gente está esperando ver el reino de Dios afuera, que Jesús venga y ponga sus pies sobre Sión. Sí, sí sucederá. Pero donde quiere poner su presencia primero es en tu corazón, de adentro hacia afuera. Una mariposa se transforma, la metamorfosis es de adentro hacia afuera. Dejas de ser un gusano adentro para convertirte en una mariposa y se manifiesta. Algo que deje de arrastrarse, que deje de reptar por la vida. Sí, pero eso es algo que sucede al interior. Y que tenemos entonces que irlo viviendo paso a paso, día a día. ¿Y cómo es que lo vivimos entonces? En 1 Corintios, capítulo 15, en el verso 50, una vez más hablando entonces de el reino de Dios. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, dice uno, Señor, es que yo quiero ver tu reino. Y Dios dice, quita lo corrupto de ti. Es lo que está diciendo. La corrupción no hereda la incorrupción. Y en un país corrupto como México, bueno, eso seguramente debe de requerir todo un esfuerzo para los que, siendo muy mexicanos, somos muy corruptos. ¿Qué significa la palabra corrupción? Corrupto significa contaminado. Corrupto significa podrido. Corrupto significa mezclado, ¿sí?, con algo inmundo. Entonces, lo contrario de la santidad es corrupción. Y entonces carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que llevar a la cruz carne y sangre. Los berrinchitos me llevan fuera de la presencia de Dios y me sacan fuera del reino de Dios. Las envidias, los egoísmos, los pleitos, las maledicencias, etcétera, etcétera. Todo esto que acababa de decir hace un momentito. Entonces, todo eso se manifiesta como un impedimento a que pueda haber el reino de Dios. Y dice uno, sí, pero ¿cómo le hago para llevar a la cruz todo eso? Porque yo quisiera entonces llevarlo a la cruz, carne y sangre deben de ser llevados a la cruz. Pero ¿dónde es la cruz ahora? O sea, me subo a la cruz de Zacate acá en Tepic, ¿sí? Avenida Boulevard Tepic, Jalisco, con José María Mercado ahí en esa bajada por Calzada del Ejército. O sea, ¿me voy allí o me voy al Cerrito de la Cruz, acá por el lado de la Mololoa? ¿O me voy a cuál cruz? En 1 de Juan, capítulo 2, en el verso 6, nos va a decirlo en una forma más cotidiana, en una forma más sencilla de vivir. Nos va a decir que el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. O sea, ¿cómo le hago para que Mateo 6:33 busca primero el reino de Dios y su justicia divina? Y entonces dice Juan 2:6, 1 Juan 2:6, camina como Jesús. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Andar como él anduvo significa vivir a la manera de Jesús, sentir a la manera de Jesús, hablar a la manera de Jesús, pensar a la manera de Jesús, relacionarme a la manera de Jesús. Yo sé que hacer estas cosas suena demasiado simplista, es más conveniente hacer teología. La teología siempre se convierte en una trampa del pensamiento. Hago teologías para demostrar que tengo razón, en lugar de vivir como debo de vivir. Y eso lo vuelve
pues ciertamente un conflicto. Por eso los fariseos preferían hacer teología en lugar de hacer las cosas sencillas y vivir las cosas sencillas a la manera de Dios. Y andaban diezmando el eneldo, la pimienta, la canela, así, para que todas las cosas, sí, pero vivían hablando mentira, corrompiendo la verdad, usando el nombre de Dios para su provecho. La gente más apasionada en cuestiones doctrinales termina siendo la gente que en el fondo está escondiendo un montón de cosas corruptas, tristemente. En lugar de aquel pecador que decía, Padre, ten misericordia de mí, ¿sí? Que soy pecador. El fariseo que estaba a un lado estaba diciendo, Señor, yo te doy gracias porque no soy como este. Ignorante, inmundo, ¿verdad? Pecador. Y entonces andar a la manera de Jesús. Y hay un versículo entonces que para mí se convirtió en el versículo de esta clase, ¿sí? Y que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿sí? Pero primero quisiera, tengo un montón de versículos aquí previos, ¿sí? ¿Cómo lograr entender lo que significa andar a la manera de Jesús? ¿A quién le puedo preguntar para saber qué significa andar a la manera de Jesús? Bueno, pues en esta ocasión yo le voy a preguntar a los fariseos, ¿sí? Aunque yo sé que muchas veces no nos gusta pensar en que los fariseos, las cosas que hacían, ¿no? Decían, no, mire, aquí los fariseos en Mateo 22, verso 15 y 16, es interesante su punto de vista, porque dice que entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos, ¿sí? Con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Ah, mire qué cosa tan interesante. Los fariseos, los herodianos, ¿sí? Diciendo, reconocemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Número 2. Número 3, que no te cuidas de nadie, no tienes nada que esconder, no eres hipócrita, no tienes un doble rostro. Porque no estás buscando quedar bien con la gente, dice, porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Qué características tan interesantes la del Señor Jesús? Amante de la verdad. No decía cosas buenas que escondían cosas malas de fondo. No decía las cosas poco a poco. Amante de la verdad significa que era honesto, totalmente transparente, que enseñaba con verdad el camino de Dios. No estaba enseñando a que la gente curiosamente lo viera a él. Jesús siempre estaba llevando a la gente al Padre, a conocer al Padre, a tener un encuentro con el Padre, a hacer las cosas a la manera del Dios eterno. Qué tremendo, ¿sí? Y dice, y no te cuidas de nadie, o sea, no estaba queriendo quedar bien con nadie, no le importaba que de alguna manera la gente pudiera decir, oye, este hombre, qué raro, qué poco, yo no sé qué pueda decir usted, ¿sí? Qué poco sensible. ¿Te fijaste cómo les dijo sepulcros blanqueados? ¡Ay, raza de víboras! Híjole, qué fea gente, ¿no? Y en medio de un cristianismo que está buscando quedar bien, decir las cosas de frente, con verdad, se ha vuelto algo que de repente se va volviendo cada vez más complicado de encontrar. Porque ahora cualquiera me puede acusar y eso me puede llevar entonces a problemas con la justicia. Se vienen los días ya en México, en Estados Unidos ya está sucediendo que si como ministro tú no quieres casar a una pareja por conveniencia, entonces pues te van a acusar de discriminación.
Si tú le dices a una persona pecado, va a decir que lo estás agrediendo. Y entonces Jesús no se cuidaba de nadie. Él sabía que iba a llegar a la cruz tarde o temprano. Y entonces, en lugar de estar buscando cuidarse de los hombres, estaba buscando mantener su posición delante del Padre. Y entonces, este Jesús del que estamos hablando, dice Salmos capítulo 96, en el verso 13. Dice desde el verso 12, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a sus pueblos, a los pueblos con su verdad. ¿Sí? Entonces este asunto de la justicia y la verdad. Podríamos decir que hay varias señales que nos pueden entonces indicar que el reino de Dios ha llegado al corazón de una persona. Sí, yo creo que sí. Yo creo que entre un mundo de hipocresías es cada vez más necesario poder discernir quién ha dejado que el reino de Dios llegue a su corazón. Y entonces el fruto y el carácter de una persona van a demostrar que el reino de Dios gobierna en el corazón de esa persona, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, la primera cosa, y ustedes conocen Gálatas 5, 22 y 23, cuando dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo, dice el verso 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, primera característica de alguien, ¿sí?, que está dejando que el reino de Dios se forme en su corazón, el fruto del Espíritu está formándose allí, se está manifestando allí. En Mateo 5:6 nos va a decir también que tienen hambre de justicia y sed, ¿sí?, hambre y sed de justicia. Y Dios dice, bienaventurados, porque ellos serán saciados. O dicho de otra manera, son gente deseosa de que las cosas se hagan bien, que las cosas se hagan de la manera correcta, la manera de Dios, que están inconformes. Es más, si me permite decirlo, que están frustrados, con el alma afligida, como dice el justo Lot, por la forma en que se está viviendo. No hay una complacencia, hay una inquietud, hay un peso en el corazón por decir, esto no está bien. Y necesitamos entonces hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando pensamos nosotros en Efesios capítulo 4, verso 32, tercera cosa que podríamos notar en alguien que está formando el reino de Dios en su corazón. Dice el apóstol Pablo, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Sabemos que una persona está formando entonces el Espíritu de Dios, está formando el reino en sus corazones porque son rápidos para perdonar y lentos para juzgar. ¿Se han dado cuenta de que el perdón no es opción? El perdón es una necesidad constante. Que el perdón nos permite estar abiertos, dispuestos, con el corazón abierto para que Dios haga lo que quiera hacer. No son rencorosos, no buscan venganza. Al contrario, son generosos en ver las limitaciones del otro
en no engancharse con el otro. En Mateo capítulo 20, versos 26 al 28. ¿Sí? Cuando está hablando acerca de cómo son los líderes en el mundo, ¿sí? Dice el verso 25, saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, se enseñorean de otros. Buscan controlar a otros, buscan dominar a otros. Dice el verso 26, mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero de entre ustedes, pues que se comporte como el que sirve, como el siervo, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo sabemos que alguien entonces tiene el reino de Dios en su corazón? Porque es alguien que sirve. Créanme que es más cómodo en el egoísmo esperar que otros hagan las cosas. Pero ser servidor significa disponerse, estar entonces atento, listo, dispuesto a suplir las necesidades de otros. Y eso es algo que se ve cada vez menos en este mundo y tristemente en el reino de Dios también. Servir a otros significa poner de lo propio, poner del tiempo, poner del esfuerzo. Estar dispuesto a formarse hasta el final de la fila para que otros se formen antes. Estar dispuesto a trabajar antes que otros y terminar después que otros para que entonces las cosas sucedan, ¿sí? En Juan capítulo 4, verso 24. Jesús le dice a la samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Son adoradores, tienen la actitud del perro, como hemos dicho, de la palabra adoración, proscuneo, proscunetes, los adoradores. Y entonces cuando nosotros hablamos de adoradores que tienen la actitud de gratitud hacia Dios en todas las cosas. Como decía hace un momento, cuando decíamos que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. A mí me gusta mucho salir y estar un rato con mis perros, ¿sí? Porque siempre mueven su rabo cuando estoy con ellos, como una forma de mostrarme el gozo que les da de que yo esté allí. Y a veces nosotros, pues, bueno, no tenemos rabo y no se nos nota desde el gozo, ¿verdad? Ni en el rabo, ni en la sonrisa, ni en nada, porque de repente estamos tan cargados, tan afanados, tan frustrados, tan enojados, de que no nos toca lo que le tocó al otro y no nos sentimos favorecidos como el otro favorecido, ¿sí? En Proverbios capítulo 10, verso 9, tengo entonces que el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Y entonces caminar con integridad, caminar con rectitud, haciendo las cosas bien, no corrompiéndose. Y por eso cuando decía que el reino de Dios entonces no entrarán aquellos con carne y sangre porque la corrupción no heredará la incorrupción. Y de repente yo veo tanta corrupción en el contexto, aún dentro de cristianos. Corazones corruptos que mezclamos o mezclan las cosas. Mateo capítulo 22, verso 37 al 39. Sí. Nos va a decir en aquello de cuál es el gran mandamiento en la ley. Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante al primero, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una palabra fundamental en el diccionario cristiano debe ser otros. Porque el otro, la otredad, es el prójimo. ¿Cómo trato al otro? Y para los que somos autistas, pues eso no es excusa delante de Dios, ¿sí? El otro, el autista eres tú, pero eso no quita que el otro exista y que el otro tenga necesidad. Y necesitamos entonces aprender a ver al otro como una prioridad delante de Dios. Pero también necesitamos aprender a cuidarnos, ¿sí? Y amarnos para poder amar al otro. Y por último, la última cosa, Juan 3:16, versículo más conocido seguramente de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces una persona que el reino de Dios está formando en su corazón, es alguien que cree y confía plenamente, profundamente en Jesucristo como su Salvador. Más allá de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque esa es la fe eterna. Más allá de cualquier estructura. Depende de la gracia de Dios, no de estructuras humanas. Y esa es una situación dificilísima. Porque los que crecimos en estructuras, la estructura nos nubla la vista. Ahora, yo sé que como pastor seguramente debo de tener algún tipo de función, de rol, de mérito. Sí, pero si usted se fija más en este ingrato pastor que en Cristo, está poniendo a su eternidad en problemas. Claro que debemos de atender a la necesidad de lo que la estructura nos dice que es una necesidad. Pero cuidado, porque las estructuras humanas las generamos con esa tendencia engañosa de ponerse antes que Dios. Y me preocupa. Ahora, yo no creo que las diferencias que el ser humano hace acerca de pensamientos, ideas, doctrinas, yo no creo que Dios las vea igual que nosotros. O sea, Dios no ve cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos bautistas, cristianos metodistas, cristianos adventistas, cristianos. No, no, Dios ve gente que cree en Jesús a la manera de Jesús. Mateo 6:33, y vuelvo a ello. Mira el reino de Dios, busca el reino de Dios y su justicia. No la justicia de los evangélicos, no la justicia de los bautistas, no la justicia de los adventistas, no la justicia de los católicos, no la justicia, caramba, de quien quieras. La justicia de Dios, las cosas a la manera de Dios. Las demás cosas serán por añadidura, sí. Pero el problema entonces es cómo lograr ir más allá de eso. Cómo lograr ir más allá de las maneras humanas. Seguramente necesitamos ver la necesidad de cada persona que tengamos a nuestro lado, ciertamente. Seguramente necesitamos buscar la verdad en todas las cosas, ciertamente. Y necesitamos seguramente llegar a puntos de equilibrio en todo esto, ciertamente. ¿Significa entonces que si yo me quedo acá en Redime con el Cancino, me va a ir mejor? No, 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 en ninguna manera. Porque el Cancino jamás salvará a nadie. Es Jesús el que salvará tu vida. Pero eso es un trato personal contigo. Y tú tienes que buscar la forma de caminar con Dios en las cosas que Dios te está diciendo a ti. Y no
afanarte, como decía, en querer hacer la obra, el trabajo de lo que Dios no te ha dicho a ti que te toca hacer. Dios nos ha dicho que compartamos, que prediquemos. Sí, pues compartimos y predicamos, pero la salvación es personal. Si alguien quiere escuchar, qué bendición, el reino de Dios llegará a su corazón. Y si alguien no quiere escuchar, pues qué triste por la persona, pero es un asunto personal. Oraremos, nos esforzaremos, estaremos dispuestos, pero es un asunto entre Dios y cada persona. Porque de lo contrario terminamos generando estructuras religiosas. Entonces queremos que nos hagan caso a nosotros, a nuestra manera, en lugar de a la manera de Dios. Queremos que vengan y se reúnan en nuestro lugar de reunión, cuando en realidad se trata de que vayan al cielo por los caminos que Dios los quiera ir llevando, en la revelación y entendimiento que los quiere ir llevando. Bueno, pues esto es lo que he estado meditando en este tiempo sobre Mateo 6:33. Si usted tuviera que elegir entonces qué hacer, yo le sugiero, busque primeramente el reino de Dios adentro. Busque la justicia de Dios. ¿Qué le toca hacer a usted? ¿Qué le toca llevar a cabo? ¿Cuál es la función específica, el propósito específico? Y háganlo. Y las demás cosas vendrán por añadidura. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y una vez más, con la justicia, haga lo que le toca hacer. Haga aquello para lo cual usted fue destinado a hacer. Con la paz, no se esté peleando con Dios, no esté entrando en conflicto con Dios, esté en paz. Eso le tocó hacer, hágalo. Dios me puso a pastorear en el aguacate, Dios tendrá sus razones y bendito sea Dios, hasta el último momento en que Dios me diga, ya no, pues ya no. Y con gozo. No esté amargado. ¿Por qué tengo poquitos? Pues porque son los que tengo. Y ya. Encárguese de los que tiene, no de los que quisiera tener. ¿Para qué quiere más? ¿Son que usted los quiere o que Dios los quiere? Si usted los quiere, entonces usted no permite que se muevan, les tuerce el brazo si piensan diferente, los obliga a quedarse, los obliga a hacer, los encadena, los llena de condenación. Pero si Dios se los trajo, entonces déjelos crecer para que cuando crezcan vuelen y hagan la obra de Dios en santa paz. Amén. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Son las proyecciones del pastor de fin de semana o hay algo de Dios en todo esto? Escucho sus comentarios. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de compartir. Es algo que Dios a mí también en lo personal me lo ha hablado y entiendo que la justicia de Dios es cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer, pero más allá de lo que nos corresponde hacer ministerialmente, socialmente, familiarmente, eh, porque justicia también para mí es cuando yo le doy al otro lo que otro necesita, no lo que merece. Y aquí en Mateo, en Lucas 6:27 dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, hacer el bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, presentarle también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no lo pidas, te lo devuelve. Y Dios me mostraba hace tiempo que eso era hacer justicia también. ¿Sí? No solamente hacer lo que tengo que hacer de parte de Dios, sino hacer todos los ámbitos que tenemos nosotros. Y muchas veces me incluyo ahí, que me incluyo yo, ¿no? Entre la iglesia, la gran mayoría, creo que no hemos caminado con justicia.
creo que no hemos entendido realmente caminar y buscar el reino de Dios, algunos más, algunos menos, pero creo que todavía nos falta mucho para entender esto, porque decía Pablo, no, que no amemos el mundo, y amar al mundo es, no ames el sistema del mundo, no ames la cultura del mundo, no ames lo que el mundo ama. ¿Sí? Y muchas veces estamos nosotros en Cristo y no hemos dejado nuestra cultura, no hemos dejado de amar el sistema del mundo, de cómo se hacen las cosas, y no las hacemos a la manera de Dios, por ignorancia, por necedad, por orgullo, ¿no? Muchas veces vemos a la gente de fuera y decimos, no, es que este es mundano. Cuando nosotros somos mundanos, cuando tenemos celos, envidias, orgullo, somos nosotros mundanos. Y a veces no hemos entendido esto, nos hemos hecho clasistas y hemos clasificado a la gente o a los cristianos que escuchan música del mundo, que bailan como mundanos, y eso no es mundanidad, o sea, una mundanalidad, sino es lo que hay en nuestro corazón, la corrupción que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando Dios te empieza a hablar de esta manera, empieza a despertar en ti una manera diferente de ver las cosas. Cuando yo me preocupo por hacer lo que Dios me pide que yo haga, y no voy a hacer lo que Dios no me pide que yo haga. Entonces, pues Dios sabe por qué tiene sus procesos en nuestra vida, ¿no? Y ahorita que decía, no, yo tengo en la iglesia los que tengo que tener, los que Dios quiera que tú tengas ahí, los cuales Dios te puso para qué, para llevarlos a Él, no para llevarlos a ti, para llevarlos a Él. Entonces, mucha gente se sale de la iglesia. Yo, en mi concepto que tengo es, muchas veces cuando tú le hablas con la verdad, la gente dice que no le gusta que le hables con la verdad. Y hay gente que ama que escuchar la verdad. Entonces, algunos se van porque Dios se los lleva, pero la gran mayoría se va en sus propias decisiones, no porque Dios se los lleva. Y eso lo he entendido yo también. Entonces, pone uno como de ministro la palabra, uno pone la verdad de Dios en ellos, y el que quiera la va a escuchar, el que la quiera recibir la va a recibir, y el que no la quiera, pues se va a ir. Y uno tiene que tener paz en su corazón por eso que Dios da, Dios quita, pero Dios, tus manos están limpias porque estás diciéndome la verdad. Y el hecho de no quedar bien con la gente para expresarle la verdad, yo antes me daba miedo a la gente, pero tengo de 2 años para acá que a mí ya no me da miedo decir a la gente, revelarle su pecado, ¿no? No se lo digo grotescamente, pero ya no me quedo capaz. ¿Por qué? Porque es algo que de mí Dios me está demandando, es declararles el pecado de Dios, declararle los caminos que andan, no sobarle o por quedar bien o porque no me digan nada o y ya no me interesa si me aman o no me aman, si les caigo bien o no les caigo. Entonces, ese fue un proceso de Dios en mi vida y lo está haciendo aún todavía mayormente porque hay veces en mi vida que Dios se está mudando, que Dios se está transformando. En estos procesos que yo he tenido con Él, aún en la enfermedad, Dios estaba hablando conmigo muy fuertemente y ordenando mi vida, queriendo que yo ordene, o sea, la verdad de Dios en mi vida. Y no, por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque esto es lo que yo estaba compartiendo en la iglesia. No nos va a salvar ir a la iglesia, no nos va a salvar orar, o adorar o diezmar, no. El que vivamos como él vivió, que andemos como él andó. Y dice, aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Sabemos que vamos a la cruz nosotros también. Y a veces estamos cuidándonos de no ir a la cruz, cuando Dios nos quiere llevar a la cruz y morir a nosotros, para que nazca Cristo. Entonces, gracias por esta palabra. Amén. Gracias, pastora. Y felicidades otra vez por el cumpleaños. Gracias. Amén. Pues así las cosas, entonces, andemos como Él anduvo. Amén. Que el reino de Dios se forme en el corazón de cada uno de ustedes y se manifieste poderosamente en el Espíritu. Que la rienda del Espíritu Santo los lleve derechito al camino de la eternidad. Dios los bendiga a todos y buenas noches. Gracias, pastor. Bendiciones.